Bueno, chicos, bienvenidos a esta fase. Es el inicio de la fase número 4 del seminario. Es muy importante que todas las preguntas que tengan por ahí pendientes o las que surjan ahorita que empiece a informarles sobre la actividad que se va a realizar en esta fase, todas esas preguntitas tenganlas bien anotaditas ahí al final, porque esta fase es la que más demora, o sea, es una fase de 3 semanas y solamente hay un encuentro por fase, o sea, que este sería el encuentro de la fase 4 y todas las dudas que se generen de aquí en adelante, pues tendrán que consultarlas con su tutor a través de la plataforma. Entonces, es muy importante que tengamos mucha claridad de lo que vamos a tratar acá, que todo quede muy claro eh, para así evitar pues cualquier tipo de inconvenientes con la presentación de la actividad. Entonces, permítame un segundito, por favor. Bueno, chicos, entonces en este momento deben estar observando en pantalla la presentación de la fase número 4. Esta fase se llama avance de resultados. Ustedes se han podido dar cuenta hasta el momento en el formato en el cual están trabajando, en el formato FDC 125, que ya han tenido la oportunidad de abordar el primer capítulo, que es donde está todo lo relacionado con la descripción de la problemática, con la justificación, los objetivos. Trabajaron el estado del arte. También trabajaron el capítulo 2, que es donde están los marcos referenciales. Trabajaron un marco teórico, un marco conceptual y un marco contextual. También ya trabajaron el capítulo 3, que es el diseño de la investigación, que es donde está toda la parte metodológica, que fue la tarea que se les venció el día de ayer, donde entregaron lo relacionado con el tipo de investigación, con el enfoque y con el método utilizado. Y también trabajaron el capítulo 4, que se llama Desarrollo del Trabajo de Grado, que es donde ustedes detallaron las actividades realizadas, que en realidad todavía no las han realizado, pero como se habla en pasado en el formato, decimos actividades realizadas, pero en realidad son actividades a realizar para poder llevar a cumplimiento los objetivos específicos trazados. Entonces, a partir de esta fase 4, inician a trabajar el capítulo número 5, que se llama capítulo de resultados. Entonces, así se llama esta fase, entonces, que es un avance de esos resultados. O sea, ese capítulo, como es el capítulo, digamos, principal del trabajo, se divide en dos etapas. Esta primera parte es un avance, o sea, lo que es las actividades que ustedes alcancen a trabajar en estas 3 semanas es lo que ustedes van a entregar como avance. Y lo restante, pues, queda para la fase siguiente. Entonces, bueno, ya conocemos el título del seminario, la pregunta problema del seminario. Uy, ese sí está feo, ¿no? Está la manifestación, pero en su apogeo. Bueno, listo. Acá están las fases del seminario, nuevamente. Ya ustedes, como les comenté ahorita, han tenido ya la oportunidad de avanzar durante 1, 2, 3, 4, 5 semanas de actividades, desde la fase de inducción, la fase de diagnóstico, la fase de estado del arte, marcos de referencia y la fase que se venció ayer, que fue la de diseño y desarrollo de trabajo de grado. Entonces, en este momento están en la fase 4, a partir de hoy se llama avance de resultados, primera parte, y tiene la duración, como les había dicho, es la que más dura, 3 semanas. Después de esta sigue la 5, que cuando culminan el capítulo 5 de resultados, entregan el capítulo 6, que es el de conclusiones, y el 7, que es el de recomendaciones. Y
la última etapa, que es la de cuando ya entregan el informe final totalmente ajustado y finalizado y realizan la sustentación correspondiente. Bueno, entonces la tarea de esta fase es, como les había comentado, avance de resultados. ¿Cuándo vence esta tarea? Vence al final de la semana 8. Estamos hablando específicamente del 18 de mayo. Es martes 18 de mayo. Tiene un valor del 14% del total de la nota del seminario. Como siempre, recordarles el tema de la ruta formativa, que es importante leerla, aunque todo lo que dice la ruta, pues lo estamos comentando acá en este momento. Bueno, como actividades del capítulo 5, acá nos dice que es el primer avance del plan de intervención en el área seleccionada de la empresa objeto de estudio. O sea, cada uno de los grupos está, digamos, va a trabajar, digamos lo mejor así, va a trabajar en una propuesta de mejora o en una estrategia de fortalecimiento o en una estrategia de innovación para que el área que ustedes identificaron como área problema se fortalezca y la empresa sea sostenible financieramente, sea una empresa de larga vida, ¿cierto? Entonces, lo primero que ustedes deben hacer en este capítulo 5 es subdividir el capítulo. ¿Qué es subdividir el capítulo? Ustedes recuerdan que el capítulo 4 que ustedes entregaron ayer, yo les comentaba que debían subdividirlo en 4.1, 4.2, 4.3, de acuerdo a los objetivos específicos que ustedes se habían trazado. La mayor parte de los grupos tienen 2 objetivos específicos, aunque hay algunos grupos que tienen 3 objetivos específicos. Entonces el capítulo 4 está en 4.1, 4.2 y supongamos 4.3. Y ustedes en ese capítulo 4 detallaron las actividades que en orden secuencial ustedes van a realizar para cumplir con cada uno de esos objetivos específicos. Entonces, en este capítulo 5 es donde van a ejecutar, a desarrollar, a aplicar, a poner en práctica esas actividades que ustedes mismos detallaron en el capítulo 4. O sea, por ejemplo, si usted en el capítulo 4, supongamos que su primer objetivo dice realizar un diagnóstico en el área no sé qué, entonces ustedes su capítulo 4.1, estoy hablando del 4, el 4.1 debieron haberlo llamado diagnóstico, y dentro de ese diagnóstico ustedes señalaron unas actividades a realizar. Entonces, el capítulo 5, el 5.1, es la ejecución del 4.1, ¿sí? O sea, miren la coherencia que tiene todo lo que está plasmado en el informe, en donde en este capítulo, por eso se llama resultados, porque es donde se evidencian los diferentes resultados de las actividades que ustedes mismos establecieron como actividades programadas en el capítulo 4. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos para que esta parte les quede todavía mucho más clara. Es importante que cada actividad esté acompañada de unas evidencias. O sea, por ejemplo, si yo como actividad digo que voy a realizar una entrevista a un funcionario X de la empresa, entonces eso lo dije allá en el capítulo 4, que iba a hacer una entrevista. Ahora, acá en el capítulo 5, yo tengo que mostrar el resultado de esa entrevista. O sea, qué fue lo que pregunté, qué fue lo que me respondieron. Si yo allá en el capítulo 4 dije que iba a hacer una DOFA, por ejemplo, entonces acá en el capítulo 5 debo mostrar la DOFA. O sea, son las evidencias que dan muestra del cumplimiento del objetivo no digamos tanto el objetivo, digamos de la actividad como tal, ¿sí?
Entonces, por ahora sí, ahorita les muestro un ejemplo para que seamos mucho más específicos. Recordemos lo de las normas de presentación, ya ustedes las conocen, las que están al final del formato con el cual ustedes están trabajando. Sin embargo, acá les muestro en esta lámina cuáles son aquellos aspectos en los cuales están fallando a pesar de que se les comenta en la clase, a pesar de que en las grabaciones queda establecido. Sin embargo, se observa todavía que hay en algunos trabajos que utilizan la letra que no es la letra Arial 12, ¿sí? Entonces, esto es un aspecto para mejorar, para que lo tengamos presente. Lo otro, el interlineado, el formato dice que debe ser de 1.5 en todo el documento. Sin embargo, todavía observa uno, de pronto en párrafos, se me fue un párrafo con un interlineado diferente. Entonces yo tengo que tener esa precaución de que cuando yo termino la tarea y la voy a enviar, echarle una revisada de forma para ver si la letra va a Arial 12, si el interlineado va de 1.5. Tercero, los párrafos deben estar justificados. ¿Qué significa eso? Que no manejo los párrafos alineados ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino parejos, parejos. Entonces, eso también es una parte de forma en la cual muchas veces fallamos. De pronto no es en todo el documento, es en algunos párrafos que se me pasó ese detalle y envié la tarea así. Cuarto, a pesar de que ustedes hasta esta parte ya trabajaron un estado del arte y trabajaron unos marcos referenciales conformados por el marco teórico y por el marco conceptual y el contextual, ustedes ahí en esos marcos utilizaron ya una serie de citas bibliográficas. O sea, recuerden que en el estado del arte se les pidió una y en el marco conceptual se les pidieron 5 conceptos. Supongamos que cada concepto usted lo buscó en una fuente diferente. Entonces ya usted tendría 6 fuentes consultadas. Entonces, esa lista de fuentes consultadas deben ir al final en lo que se llama referencias bibliográficas, que es lo que antes se conocía como la bibliografía. Entonces, allá en la bibliografía debe ir esa lista de fuentes consultadas siguiendo las normas APA y siguiendo las diapositivas que se habían explicado ya en clases anteriores. Observa uno que, por ejemplo, aparece una sola fuente, ¿sí? Entonces resulta que esa fuente solamente es la del estado del arte. Y las fuentes consultadas en el marco conceptual, aunque las tiene anotadas allá al final de cada concepto, acá en las referencias bibliográficas no aparecen. Entonces, eso es un detalle para tenerlo presente. Otra cosa, las referencias bibliográficas deben ir en orden alfabético. Entonces, ese es otro detalle para que lo tengamos en cuenta. Entonces, eso por aquí, por este lado. Voy a tomarme el atrevimiento. La profe Laura me envió un par de trabajos y los voy a tomar atrevidamente como ejemplo para que veamos lo relacionado con el tema de el capítulo 4. Permítame un segundo, voy a irme directo al capítulo 4. Aquí está. Voy a aumentarle aquí un poquito el tamaño. Vale. Dice aquí el capítulo 4 de este trabajo que mire cómo está perfectamente subdividido en 4.1 y 4.2. ¿Sí? 4.1 y 4.2. Y cada subdivisión tiene un subtítulo. El subtítulo debe estar alineado con el objetivo específico. Entonces, si el primer objetivo específico decía realizar un diagnóstico, pues ellos lo llamaron diagnóstico. Perfectamente está alineado con el objetivo. El segundo objetivo, ellos lo llamaron proponer. Bueno, puede ser proponer o proponer una estrategia. Bueno, ese sería el segundo objetivo específico. Observen que por cada objetivo específico están descritas las diferentes actividades
que se van a realizar. Entonces, por ejemplo, aquí dice, se aplicó la matriz de diagnóstico empresarial en el área comercial de la empresa, ¿sí? Se realizó una encuesta al gerente, se realizó una encuesta a los clientes frecuentes, se realizó una encuesta a un pequeño grupo de personas, se analizaron los resultados de las encuestas realizadas, se hizo una DOFA, se realizó un análisis del mercado, se hizo un análisis del portafolio de productos, se investigaron posibles cambios en la forma de gestionar. Esas son las actividades que ellos tienen establecidas para cumplir con el primer objetivo. En el segundo, acá tienen unas actividades para cumplir con el segundo. Por ejemplo, se propuso a la empresa la creación de una página web, se propuso la implementación de herramientas digitales, se planteó la implementación de social media marketing, se propuso utilizar herramientas de analítica web, se planteó utilizar plataformas digitales. Entonces, observen que ahí están una serie de actividades descritas. Descritas quiere decir que solamente están enunciadas, ¿sí? No están ejecutadas. Entonces, cuando este grupo vaya a trabajar el capítulo 5, que es el que van a trabajar ahorita, lo deben estructurar de la misma manera que trabajaron el 4. O sea, el capítulo 5.1 también se va a llamar diagnóstico. Entonces, allá les va a tocar a ellos empezar a ejecutar cada una de estas actividades. O sea, ellos dirán 5.1.1. Entonces, matriz de diagnóstico. Entonces, ahí hablan de qué fue lo que hicieron con el tema de la matriz de diagnóstico, ¿sí? Y de pronto pegan unas evidencias, aunque ya esta partecita, esta actividad, ya fue de la primera que hicieron desde que empezó el seminario. Sin embargo, pues someramente, pues conversan ahí sobre qué fue lo que hicieron en esa primera parte. Después dirán 5.1.2, encuesta al gerente. Entonces, ellos tendrán que decir qué le preguntaron al gerente, qué le respondió el gerente sobre el estado general de la empresa. Después dirán 5.1.3, encuesta a clientes frecuentes. Ellos tendrán que mostrar ahí qué preguntas hicieron en la encuesta a esos clientes frecuentes y qué respondieron esos clientes con respecto a la calidad del servicio. Entonces, no sé si me hago entender en esa parte, o sea, simplemente usted toma el capítulo 4 y lo convierte en el capítulo 5. Acá en el 4, usted simplemente describió las actividades a realizar. Allá en el 5, usted las tiene que ejecutar y acompañar de las evidencias correspondientes. Voy a buscar otro trabajo, por acá. Acá está otro trabajo. Voy a irme también al capítulo 4. Este grupo no fue tan explícito como el que les acabé de mostrar ahorita, pero también se vale. Por ejemplo, mire acá. Aquí está el capítulo 4, dice, diagnóstico administrativo, así llamó el capítulo 4.1. Y 4.2, estructura. Entonces aquí ellos explicaron que para lograr identificar la deficiencia de la compañía se realizó una serie de entrevistas a los 7 funcionarios de la empresa, la cual contaba con 10 preguntas donde se les cuestionó sobre la estructura organizacional, la misión, la visión, los objetivos. O sea que cuando ellos vayan a hacer el capítulo 5, el 5.1 también se llama diagnóstico administrativo y ya no es decir que hicieron una encuesta, sino deben mostrar cuáles fueron esas 10 preguntas que le aplicaron a los funcionarios y cuáles fueron los resultados de esas preguntas, cuáles fueron las respuestas de esas 10 preguntas. En la parte 5.2, que es la estructura, dice acá, se verificó la información en el punto 4.1 por medio de las entrevistas y se realizó un acompañamiento de un día a los 7 colaboradores de los diferentes cargos. Los resultados fueron estudiados y analizados profundamente para el diseño de la matriz DOFA y reestructuración del plan administrativo. Entonces miren que este capítulo 5.2, cuando ellos lo vayan a ejecutar, tiene varias cosas. Primero, ellos van a hacer un análisis de los resultados obtenidos del punto anterior. Además de eso, ellos deben mostrar la DOFA. O sea, ellos tendrán 5.2.1, resultados de las entrevistas, análisis, perdón, de los resultados de la entrevista. 5.2.2,
matriz DOFA. 523, plan administrativo de la empresa. Entonces, eso es lo que hay que hacer ahora. Entonces, como es un trabajo largo, porque son varias actividades que ustedes van a hacer para el capítulo 5, precisamente por eso se le dice para el próximo, dentro de 3 semanas, se le dice entregue un avance. ¿Qué es un avance y hasta dónde lo va a entregar? Usted lo define. O sea, si usted tiene dos subcapítulos, lo ideal es que usted entregue el primero, ¿sí?, con sus actividades, y el segundo lo deje para el siguiente avance. O si puede entregar el primero y algo del segundo, pues maravilloso. Usted entre más adelante, mejor para ustedes. ¿Sí? Entonces, quiero escuchar las preguntas. Bueno, escucho preguntas, a ver. Laura Suárez, adelante, por favor. Profe, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches, ¿Y claro. las evidencias van en los anexos o en cada punto No, en que se vaya especificando ok, gracias Laura por esta pregunta. Bueno, como estamos ya con el capítulo resultados, que es el capítulo, digamos, el más importante del informe, porque es donde vamos a evidenciar el cumplimiento de los objetivos específicos, le sugiero que todas las evidencias vayan dentro del mismo capítulo. O sea, cuando uno habla de anexos es porque lo que está uno mostrando es importante, pero no es como tan vital de mostrar acá en el cuerpo del trabajo y por eso lo cuelga uno por allá al final del informe. Pero acá todo es importante. Entonces sería interesante que usted lleve el recorrido de la estructura tal cual la hizo en el capítulo 4, ¿sí?, en el mismo orden secuencial, y va desarrollando y va evidenciando. Va desarrollando, va evidenciando y así sucesivamente. ¿Listo, Laura? Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Bueno. ¿Alguien más? Preguntas, por favor. Yo, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, en cuanto a lo de la bibliografía, Sí. debemos hacer, o sea, se deben colocar en las referencias bibliográficas todas las consultas y asimismo en los anexos debemos colocar igualmente el mismo número de fichas bibliográficas que hay que poner en los anexos. Bueno, esa es una excelente pregunta, Jonathan. ¿Qué se explicó en su momento cuando ustedes empezaron a trabajar el estado del arte? O sea, la ficha solamente se les pidió para el referente del estado del arte. O sea, ustedes deben tener una sola fichita, una sola ficha, ¿sí? Recuerden que la ficha es digamos, la evidencia de la consulta que ustedes realizaron, ¿sí? Pero en las referencias bibliográficas, que es lo que nosotros llamábamos antes la bibliografía, esa es una lista de fuentes consultadas. Resulta que tú en todo tu informe hasta este momento ya tú has consultado en varias fuentes, no en una sola. Una sola fue para estado del arte, ya tú consultaste también para el marco teórico, ya consultaste para el marco conceptual y de pronto consultaste algo más. Entonces, tú puedes tener 5, 6, 7 fuentes consultadas. O sea, esa lista de fuentes deben aparecer en la bibliografía llamada ahora referencias bibliográficas. Y ojo, deben ir en orden alfabético. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Recuerden, es muy importante, ya te doy la palabra, Tania, un segundito. Recuerden que es muy importante, son 3 cosas diferentes. A ver, la cita es cuando usted le da digamos, dice, mejor dicho, dice que es que de lo que usted está hablando lo sacó de una parte. Eso es una cita. ¿Qué es una cita? Cuando usted coloca entre paréntesis el apellido del autor y el año de la publicación. Eso es una cita.
Entonces, en la redacción, lo que usted está escribiendo, usted hace citas. Cada cita debe ir en la bibliografía, pero con el resto de la información. ¿Qué es el resto de la información? El título del artículo, el título del trabajo, el título de la tesis, el título de no sé qué, bueno, el título. Si lo sacó de una página de internet, debe ir el enlace. Si lo sacó de una revista, pues el nombre de la revista. O sea, el resto de la información la coloca allá en las referencias bibliográficas. Y la ficha bibliográfica es un cuadrito, ¿sí? Donde usted relacionó los datos de la consulta, el resumen de la consulta y el aporte de la consulta. O sea, son tres cosas diferentes. ¿Sí? ¿Me hago entender? Bueno, Tania, ahora sí, adelante. ¿Qué tal, profe? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Profe, lo que le comentaba ahorita a mi compañero, profe, la profe Laura, ella sí me escribió, por ejemplo, que tenía que tener o sea, dos fichas, una del estado del arte y la otra la del marco referencial, marco teórico, perdóname. Bueno, Pero yo yo le no, comento, yo le comento a ella, porque o sea, lo ideal es eso. Lo ideal es eso, Tania, que cada vez que tú hagas una consulta, pues tenga la ficha. Pero digamos que en este trabajo que estamos haciendo en el seminario, estamos tratando, pues primero de darle el recorrido metodológico que se requiere para un informe. Por eso estamos haciendo todo este paso a paso. Pero en realidad queremos que el enfoque o la calidad del trabajo esté de ahora en adelante en este capítulo que ustedes van a comenzar. O sea, este es como el aporte que ustedes le van a dejar a la empresa, esta es la huella que ustedes le van a dejar a la empresa. Entonces, yo le cuento a ella eso. ¿Listo? Listo, profe. Otra preguntita. Ajá, claro. Profe, pues, bueno, es un poquito como bobita. Profe, en los resultados 5, por ejemplo, bueno, supongamos que el diagnóstico de que digamos, se hizo la matriz, ¿sí? Ujú. Y dice que se tiene que evidenciar, ¿no? Entonces, tendría que tomarle, por ejemplo, digámoslo así, como un pantallazo a cada pregunta que se generó en la matriz y al final con todo el diagnóstico o... Lo que pasa es que ustedes, esa parte de la matriz, digamos que fue el trabajo con el que ustedes inicialmente comenzaron. Entonces, digamos que no le gastemos tanto a eso porque eso ya está hecho. O sea, simplemente si ustedes ya lo colocaron ahí como una actividad a realizar, entonces digan 5.1, diagnóstico, 5.11, aplicación de la matriz. Entonces tú puedes decir ahí, como ya se había comentado en la descripción de la problemática, se aplicó la matriz al área comercial, por ejemplo, que fue con lo que se pudo detectar el problema objeto de estudio, y las imágenes se encuentran en los anexos, porque tú ya las imágenes las tienes allá en los anexos. Entonces simplemente da referencia a que ya la actividad se hizo y dónde están los soportes de esa aplicación, ¿sí? Porque ya se fue una actividad realizada. Entonces pasa a la siguiente. Lo importante es que no te la hueles tampoco, sino que menciones qué hiciste y cuentes dónde están las evidencias, para que no tengas que estar repitiendo lo mismo. ¿Sí? Ok, pero listo, profe, muchas Ok. gracias. Bueno, seguimos acá con Sebastián. No, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, dos preguntas. La primera, en tema de, usted había indicado que dentro de las 3 semanas se iba a avanzar con el desarrollo de un objetivo, ¿sí? Sí, Para el avance de los resultados, sí, ¿sí? señor. Hacer la primera entrega. Ujú. Eh, el objetivo faltante, por llamarlo así, ¿cuándo se realizaría esa entrega o cómo se realizaría ese proceso para la entrega? Bueno, te muestro acá en las diapositivas. Voy a irme otra vez por acá y te muestro dónde están las fases. Aquí.
ustedes en este momento van a empezar la fase 4, ¿sí? Vamos a suponer que tú tienes 2 objetivos específicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la meta que tú con tu grupo tienen que ponerse? Traten de avanzar lo más posible. Ahora, no se metan en la cabeza de que como tienen 2 objetivos, entonces vamos a hacer uno y el otro queda pendiente. O sea, si ustedes pueden hacer uno y pueden avanzar parte del otro, pues maravilloso, ¿sí? Pero si vamos a suponer que tú vas a hacer solamente el primero, entonces eso lo haces. Mira que esta fase es la que más dura 3 semanas. Dura 3 semanas. Por eso les digo yo, avancen lo que más puedan. ¿Por qué? Porque la siguiente, que es la 5, es donde tú vas a hacer la segunda parte. Entonces, si tú me dejas para la 5 el segundo objetivo y además de eso vas a hacer las conclusiones, que es el capítulo 6, y las recomendaciones, que es el 7, entonces yo pensar, y solamente esta fase 5 dura 2 semanas, entonces pienso que ya como que vas a recargar un poco el trabajo para la siguiente fase. Entonces, consejo, avanza lo más posible para que la fase 5 no te quede tan recargada y solamente dejes unas actividades ahí como pendientes y puedas trabajar tranquilamente las 2 cosas que faltarían, que son conclusiones y recomendaciones. ¿Listo? Ok, profe, muchísimas gracias. Profe, disculpe, y respecto a lo que comentaba la compañera, en el tema de los archivos, por ejemplo, como una encuesta, como una matriz DOFA que se realice, ¿se trabajan como un pantallazo dentro del mismo desarrollo del documento o se ponen en la parte de anexos? No entendí muy bien esa parte. Bueno, supongamos que tú tienes un objetivo que se llama, tu primer objetivo se llama diagnóstico, supongamos así. Entonces, dentro de ese diagnóstico, supongamos que tú vas a hacer una entrevista a un fulano de la empresa. Listo. Entonces, tu primera actividad es esa. Entonces, tú dices 5.1, diagnóstico. 5.1.1, entrevista al funcionario tal. Entonces, tú ahí especificas, bueno, se hizo una entrevista al jefe de no sé qué, con el objetivo de preguntarle sobre el manejo de la empresa en cuanto a tal cosa. Las preguntas, se le aplicaron 5 preguntas, las cuales se muestran a continuación. Entonces, primera pregunta, tal cosa, segunda pregunta, tal cosa, tal, tal, tal. Las respuestas que el funcionario dio a cada una de ellas son las siguientes. Respuesta 1, tal, respuesta 2, tal. O sea, no tanto pensaría que son pantallazos. O sea, más bien pensaría que son cosas escritas, o podrías hacer una tabla, ¿sí? O podrías hacer un cuadro. O sea, cuando tú me dices pantallazo, pienso que es que Ah, vas a profe, tomar una imagen de por allá, de yo no sé de dónde, y la vas a traer para acá. O sea, es eh, como colocar, en resumen, o sea, hacerlo lo más práctico, pero al mismo tiempo que sea bien gráfico para la persona que está leyendo el informe. ¿Sí me hago entender? sí, señor, pero por ejemplo, cuando uno habla de que se aplicó una encuesta X, por ejemplo, a los clientes más frecuentes de la empresa para ver qué pensaban sobre ella, Ah, ok, ok. entonces Sí, yo bien, buen puedo punto. colocar como las preguntas así, Sí, sí. En ¿sí me ese voy a entender? caso, vamos a suponer que tú vas a hacer 10 encuestas. Entonces, no es que me vas a pegar ahí las 10 encuestas, no. O sea, tú puedes colocar las preguntas que se aplicaron en la encuesta y enseguida empezar a mostrar los resultados ya tabulados de las 10 encuestas. O sea, para no tener que estar pegando pantallazo por pantallazo, encuesta por encuesta. ¿Listo? Y ahí sí consideraría, para no tener que pegar las 10 encuestas ahí, yo las podría llevar a los anexos. Ahí sí sería un manejo de anexos para no recargar el cuerpo del trabajo con tantos pantallazos. Ah, listo, profe. Ok. Ok. Karen Rivera. Karen Rivera. Buenas noches, profesor. Hola Karen, ¿cómo estás? Bien, profesor, te tengo una pregunta Ujú. con referente en donde dice la referencia bibliográfica, ¿cierto? Sí. Eh,
ahí usted dice, bueno, y las normas dicen que debe de ir en orden alfabético. Mi pregunta es, ¿en orden alfabético se toma desde el nombre del autor o, o del nombre de la referencia donde yo la saqué, de la, el título del artículo, o sea, de la revista? Ok. Ok. No, el orden alfabético, como el primer dato que tú colocas en las referencias es el apellido del fulano que consultaste. Vamos a suponer que el primer apellido es Álvarez. Otra fuente dice Benítez. Otra fuente dice Zapata. ¿Sí? Entonces, en ese orden las debe mostrar, en orden de apellidos, o sea, alfabético de apellidos, no del título de lo consultado. Listo, profesor, muchas gracias. Ok. Grace, Profesor, ven sí, otra pregunta, qué pena. dale, dale. También lo de el marco conceptual, las citas que yo saqué, esas también las debo de colocar en la parte de abajo, ¿verdad? Cuando dices en la parte de abajo, ¿es dónde? En las referencias bibliográficas. Ah, en la parte final del informe. Sí, Sí, claro. Como les dije ahorita, en las referencias bibliográficas es como una lista, es una lista de las fuentes que ustedes consultaron en todo el trabajo. O sea, si ustedes consultaron una en estado del arte, 5 allá en el marco conceptual, otra por allá en el marco teórico. Entonces, mire, ya ustedes tienen 5 o 6 fuentes consultadas. Entonces, esa lista de fuentes debe ir en las referencias bibliográficas en orden alfabético de apellidos. ¿Sí? profe, venga, qué pena, sí, Ujú. ya le entendí, pero es que tengo una duda. Sí, Yo sí. consulté eso en internet y Ujú. todas empiezan es TTPS, entonces ahí cómo las organizo en orden Ah, alfabético. ya. Pero ese es el enlace. Sí, Ese sí, es el... señor. Bueno, tú tienes que mirar en ese enlace. Vamos a suponer que yo consulté una página y la página decía Unidades Tecnológicas de Santander, por decir algo, ¿sí? Entonces, si yo no encuentro un apellido de un autor de esa página, entonces ahí me toca colocar Unidades Tecnológicas de Santander. Entonces, ahí iría en la letra U. O sea, en el orden alfabético que yo tengo, lo coloco por allá abajo en la letra U. ¿Eh? Listo, profesor, muy amable, gracias. Ok. Bueno, seguimos con Grace Beltrán. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta, pues que no es del tema, pero me ha generado inquietud, y es cuando nosotros vayamos a hacer la sustentación del trabajo, ¿esa sustentación se hace vía online o cómo se prepara esa sustentación? Bueno, es una buena pregunta. No me quiero adelantar mucho al tema, pero el seminario es totalmente virtual. O sea, eso de entrada es digamos, la carta de presentación del seminario. Todas las actividades se hacen por plataforma, todo se envía por plataforma, los encuentros son virtuales. Aunque estuviéramos en presencialidad, que no hubiese pandemia, de igual manera el seminario es virtual porque así viene funcionando ya hace como 4 años, ¿sí? Antes de la pandemia. Entonces, lo del tema de la sustentación, ¿sí? No me voy a adelantar todavía. Hay 2 opciones. Ojo lo que estoy diciendo. No les estoy diciendo cuáles, estoy mostrando 2 opciones. Una que se ha dado es el estudiante es citado en una franja específica de 10 minutos. Por decir algo, a ti te toca hoy de 7:30 a 7:40. Entonces, en esos 10 minutos se presenta tu grupo, ¿sí? Y el docente les hace unas preguntas sobre el informe, ¿sí? Sobre el informe. Esa es una manera. Otra manera que se ha dado es, se le da al estudiante un espacio de 15 minutos con su grupo y ellos presentan un video grabado previamente por ellos, donde en esos 15 minutos abordan una temática que se establece en unas diapositivas que se les entregan a ellos, institucionales, con los temas que se necesitan abordar en esos 15 minutos. O sea, hay muchas maneras. Entonces, no me voy a adelantar todavía, te doy apenas así como pincelazos, pero todo es virtual. ¿Listo?
Ah, bueno, profe, perfecto, muchas gracias. Ay, Ok. profe, qué pena, otra preguntita. Ujú, Con respecto a lo de las referencias, en el marco donde se tenía que buscar el concepto de una serie de palabras claves, ujú. pues Marco nosotros lo conceptual. buscamos, el marco conceptual, sí, señor. Ajá. Nosotros lo buscamos en Sí. varias páginas en internet, realmente no lo sacamos ni de libros ni de revistas. Ujú. Entonces, se coloca, al inicio se coloca basado de, o no entiendo ahí para colocar el link, porque nos pedían colocar el link del enlace de la página. Bueno, mira, vamos a suponer que había un concepto que se llama seminario. Entonces tú colocas seminario. Como las definiciones se decía que se podía manejar de forma textual, entonces Ujú. tú abrías seminario, dos puntos, comillas, colocabas la definición textual de lo que es un seminario, cerrabas comillas y al final colocabas la cita. Recuerda qué es la cita. La cita Sí, es señor. apellido, o sea, entre paréntesis, apellido, coma, año. Esa es una cita. Ahora, profe, pero es que en la página no está el autor de la página. Listo, Sí. pero debe tener un nombre. O sea, la página debe llamarse de alguna manera. No es el enlace. No es el enlace, es cómo se llama la página. Supongamos que la página se llama Wikipedia, ¿sí? Por Sí. ejemplo. Entonces tú colocas entre paréntesis Wikipedia, coma, el año. Profe, pero es que el año no aparece. Y, es que el año debe estar, si no aparece, pues uno por defecto coloca el 2021, porque son páginas Mm, de internet que se están actualizando constantemente. Entonces tú colocas Wikipedia, coma 2021, cierras paréntesis. Los demás datos de esa fuente van en la bibliografía. O sea, allá tú colocas Wikipedia, abre paréntesis, 2021, cierra paréntesis, colocas no sé, el nombre consultado, definición de seminario, recuperado de, y recuperado. ahí sí va el enlace, tal cual de la URL de la página consultada, ese URL, esa dirección electrónica, allá la pegas directamente, allá, en la referencia bibliográfica, no acá en el marco. ¿Sí? Sí, profe, sí. Sí, esa era mi inquietud. Perfecto. Ok, Muchas gracias. con gusto. Bueno, Laura Masmela. Buenas noches, Buenas profesor. noches, Laura, ¿cómo estás? Bueno, en cuanto al avance de resultados, en el caso de que nosotros vamos a diseñar una herramienta en Excel para control de inventarios, ¿hay qué tipo de evidencias cómo lo debo plasmar? Bueno, esa es una excelente pregunta, Laura. Eh, pues si tú vas a hacer una herramienta en Excel y como tú bien lo dices, es en Excel, tú vas a tener un archivo en Excel allá trabajando aparte. Entonces, necesitamos acá en el informe, o sea, acá en el Word, en el formato, decir lo que tú vas haciendo allá. Ahí sí es válido usar los pantallazos. Por ejemplo, vamos a suponer que la primera actividad de tu herramienta es una consecución de datos. Entonces, tú acá en el informe te explica, bueno, los datos que se consiguieron fueron estos, y aquí están los datos, ¿sí? Vamos a suponer que una segunda actividad es que la parametrización de la herramienta ya en Excel, o sea, los módulos que le vas a colocar y no sé qué. Entonces, tú acá en el informe escribes cuáles son los módulos, ¿no? Se va a crear un módulo de no sé qué, un módulo de cartera, un módulo de inventarios, un módulo de no sé qué, y la evidencia es el pantallazo de la herramienta. Allá sí es el pantallazo de lo que tienes allá en el Excel. O sea, cuando ya tú termines la herramienta al final del seminario, tú le vas a enviar a la profesora el informe, la herramienta y los anexos que te solicitan adicionales, que va a ser el root, la cámara, una carta. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe, pero bueno, es como el paso a paso de cómo yo construí esa herramienta, ¿verdad? Con todos los Eso. datos Es que que, recuperé y todas las macros que voy a utilizar y las fórmulas para que me dé los resultados, ¿verdad? de acuerdo, de acuerdo. Una pregunta, Laura. En el capítulo 4, o sea, que entregaste ayer, en el capítulo de 4, ¿qué escribiste tú? O sea, Escribí, ajá, bueno, como el 4.1, diagnóstico empresarial en el área de gestión contable,
bueno, que aplique la matriz de diagnóstico. Ujú. 4.2, estrategia innovadora, diseño Sí. de la herramienta en Excel para control de inventarios y capacitación al personal encargado en el manejo y funcionamiento de la herramienta. Bueno, ahí tienes las 3 actividades tuyas, entonces válida la pregunta que me hiciste. Entonces, en la parte de diagnóstico, pues, digamos, la información que obtuviste que te dio pie a construir la herramienta, y cuando ya estés en la parte de la construcción de la herramienta es donde vale lo que te acabé de comentar ahorita de ese paso a paso y los pantallazos como evidencias de ese paso a paso que vas construyendo. ¿Sí? Y el punto ese de la capacitación, ¿me repite el último? ¿Capacitación? Capacitación al personal encargado en el Bueno, manejo y funcionamiento de la herramienta. bueno, ahí en ese último punto tocaría que colocaras alguna evidencia, de pronto algún encuentro virtual que hicieras con ellos, una reunión donde les mostraras la herramienta y colocas la evidencia de esos pantallazos de la reunión en ese momento. Puede ser una excelente evidencia, o un listado de asistencia, o algo así, o unas fotos, no sé. Listo, profe, muchísimas gracias. Ok. Sebastián. Profe, ya que la compañera tocó un poco el tema respecto al capítulo ya el capítulo final donde se hace una exposición con la profesora, Sí. quería preguntar si de pronto existe la posibilidad de cuadrar el horario con la profesora o eso ya misma lo define y uno dispone del tiempo. Lo digo porque eh, en mi grupo pues prácticamente todos Todos trabajamos trabajan. y laboramos Mm, exactamente y pues Eso lo... algunos a veces más tarde, otros más temprano. mm, No, Entonces hay... eso, como les digo, o sea, no sé todavía cuál va a ser el manejo que se le va a dar a la sustentación para este seminario. O sea, yo ahorita cuando la compañera preguntó, o sea, digamos, hice una lluvia de ideas aquí, opciones. Pero entonces, en su momento, se tomará la decisión de cómo va a ser la metodología y obviamente tendrán que tener en cuenta ese tema de los horarios, porque el 99% de ustedes, obviamente, que están trabajando y las franjas tienen que ser unas franjas muy especiales para eso. Ahora, eso en el caso de que se haga el encuentro así en vivo y en directo. Ahora, si es un encuentro grabado, que podría ser la otra opción, y ahí no habría ningún problema. Listo, profe, pero igual, o sea, lo ideal, pienso yo, es realizar un encuentro como directo con la profesora como para ser como más explícito en toda la información que se consultó y lo que se hizo en la empresa. Mm. De todas maneras, te cuento la experiencia que se está trabajando con las otras modalidades, con lo que tiene que ver con proyectos, monografías y todo ese tema, lo cual surgió por el tema de la pandemia. Se está manejando, o sea, a los grupos se les envían unas diapositivas, o sea, el modelo institucional, donde se le dice cuáles son los aspectos que ellos deben abordar en esa sustentación. Y ellos con ese material, con esas diapositivas, ellos hacen un encuentro entre ellos, o sea, lo graban, utilizan la plataforma que ellos quieran, hacen el encuentro donde obviamente las cámaras tienen que estar activas y todo eso, donde se evidencie que todos están participando del proceso y se les da un espacio de una grabación de 15 minutos para que hablen cada uno sobre determinados aspectos que se señalan en esas diapositivas. Entonces, al final, esa grabación, ese enlace de la grabación es el que envían como sustentación del proceso. O sea, eso es lo que se hace acá en la presencialidad, entre comillas, con las otras modalidades. Entonces, de todas maneras, es una opción. Hay que esperar, digamos, las indicaciones que nos den de educación virtual acerca de cómo se va a manejar el proceso acá. Listo, profe. Ok. Karen. Karen Rivera. Buenas noches, profesor, qué pena. Hola. Nuevamente, tengo pues no me queda como muy claro en la parte, del diagnóstico, en la parte 4 del desarrollo de grado, ¿no? Sí. Cuando decíamos, bueno,
nosotros dijimos que vamos a implementar unas campañas de Google Maps, Google Ads, perdón, en Facebook. Ahí yo le tendría que tomar pantallazos, ¿verdad? Sí, o sea, me estás hablando ya para el desarrollo, ¿cierto? Para lo que vas Sí, a sí, colocar en señor. resultados. Sí, o sea, ahí te tocaría decir cuál es la campaña, en qué consiste la campaña. Si es una campaña publicitaria, debe tener, no sé, ciertos tipos de eslogan, de, no sé, de diseños, de publicidad, de folletos, no sé. Y todo ese tipo de evidencias hacen parte de lo que uno quiere ver para ver de qué se trata la campaña. Y lo último sería los pantallazos que mencionas de cuando ya esté ubicada de pronto en el apps para ya mirar eso, ¿sí? Pero hay que hacer como ese paso a paso de lo que se debe, de lo que uno hace en el proceso como tal, ¿sí? O sea, tú no vas de una vez y montas eso en una app, no. Tú primero diseñas la campaña, piensas en un mensaje, colocas una, no sé, haces unos volantes, no, estoy hablando aquí locuras, pero me refiero a ese paso a paso, ¿sí? Listo, sí, señor. Muy amable, profesor. Gracias. Ok, bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo lo demás quedó claro? Sí, señor. Bueno, es muy importante y como recomendación final, les digo, chicos, de pronto yo no pude estar hoy en la sesión de clases por temas laborales, de pronto me cogió el trancón no sé en qué lado, ahora con el tema del paro, bueno, revisemos las grabaciones, revisemos las grabaciones, o si mi compañero del grupo sí pudo asistir, hombre, hablo con mi compañero a ver qué fue lo que se conversó, qué hay que hacer, o sea, es importante estar al tanto de lo que se ha explicado como instrucciones para el desarrollo de la actividad de la fase. ¿Por qué digo esto? Porque es muy frecuente que a veces el estudiante por facilidad no asistió a la clase y lo primero que hago es preguntar allá, o sea, profesora, tal cosa. Entonces, a veces preguntan cosas de las cuales se habló en la clase. Entonces, eso evidencia, ya que estamos hablando de evidencias, eso evidencia que la persona ni siquiera se tomó el trabajo de revisar la grabación. Entonces, tengamos esa disciplina, ese compromiso de si no pude estar en la sesión de hoy por alguna circunstancia, hombre, escucho la grabación, a ver qué fue lo que el profesor dijo, la profesora dijo, y así yo me ubico, y si surge una duda, después de todo eso, que no se trabajó, que no se solucionó en la clase, pues ahí sí procedo y escribo, porque cada cosita de esas, cada preguntita que tú contestas, cuando ya fue contestada en una sesión, todo eso es tiempo que se va perdiendo, o sea, son reprocesos. Y mejor dicho, el tiempo es algo demasiado valioso hoy día para optimizarlo de la mejor manera. ¿Listo? Entonces la invitación, chicos, mucho compromiso en estas 3 semanas. A veces cuando nos dan demasiado tiempo, que a veces 3 semanas lo vemos como demasiado tiempo, entonces nos surge ese diablito que nos dice, uy, tenemos 3 semanas, eso la última semana trabajamos, eso descansemos en estas 2 semanas. Entonces, pilas con eso, chicos, Profe, que perdóname, se dan 3 semanas, es porque la experiencia dice que las necesitan, no 3 semanas para que dos las descansen y en una es cuando van a correr a presentar algo improvisado, de mala calidad. Eso no es el objetivo. Sebastián, adelante. profe, eso era lo que se hablaba directamente en en la actividad de la fase cero de la procrastinación. Exactamente. Sí, eso, nosotros somos dados a eso. O sea, a mí, pues no es que a mí me pase, o sea, me pasa, pero el tema mío es por falta de tiempo. Lo mío es por falta de tiempo. Me toca a veces hacer las cosas a última hora, pero porque no me dan tiempo para más. Pero entonces, si nosotros somos organizados, hacemos una planeación, somos un grupo de a 2, de a 3 personas, entonces distribuyamos las responsabilidades y asignemos roles a cada uno. Tú te encargas de esto,
en esta fase hay 4 actividades, entonces yo voy a hacer esta, tú vas a hacer la otra, tú vas a hacer la otra, y nos mantenemos en comunicación, porque es que a veces esa es otra. Hacemos una colcha de retazos al final, venimos y pegamos lo que dijo fulano, lo que dijo sutano y lo que dijo el otro, y hacemos una colcha de retazos y eso no tiene ni coherencia ni tiene nada. Entonces es importante asignar roles, pero también es importante tener un líder en el grupo que se encargue de vigilar o supervisar cómo va el proceso y que todo vaya como fruto de un trabajo de equipo en verdad. Entonces esa es la invitación que les dejo, chicos. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho y si Dios quiere, entonces nos hablamos en 3 semanas. ¿Sí? Cualquier duda, ya saben, con la tutora, le escriben, o si es algo demasiado urgente que necesiten hablar conmigo, ya ustedes tienen mi número, con el mayor gusto yo les puedo también ayudar en eso. ¿Listo? Eso, profe, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, profe. Bueno, Buenas chicos. Gracias, noches. profe. Buenas noches. Permítame un segundo Gracias, buenas noches. para detener la Gracias, grabación. profe. Muchas gracias.